Buenos días. Vamos a continuar con nuestra reflexión de estos días. Ayer planteé los fundamentos de la acción misionera, que tiene que ser la nuestra, partiendo en primer lugar de la base bautismal, que es el fundamento de nuestra vida cristiana, de nuestra vida eclesiástica, de nuestro compromiso con misioneros, sin duda es el bautismo. Entonces, ¿cómo revitalizar el bautismo? ¿Cómo vivir un despertar bautismal? Y después, en respuesta a esa gracia que nos da el bautismo, cómo nos encaminamos hacia una vía de santificación personal. No hay nueva evangelización si no hay una nueva santificación. Hoy yo querría aclarar el camino que se abre ante nosotros, viendo de qué forma, de qué manera podemos vivir esa nueva evangelización a la que nos llama la Iglesia hoy día. La primera etapa de esta reflexión la llamo la etapa de las 7 Cs, que caracteriza y que debe ser hoy día un testigo de Cristo. Estas 7 Cs, afortunadamente, las podemos aplicar tanto en francés como en español. Y caracterizan el estado anímico del misionero que nosotros tenemos que ser, cada uno de nosotros. La primera C es caridad. Es por el amor que sentiréis los unos por los otros como se reconocerá que sois mis discípulos. San Juan, capítulo 13. La caridad pastoral es el primer testimonio que se espera del sacerdote. La caridad es el primer signo mediante el cual se reconoce en nosotros la presencia de Dios. Se decía a las primeras comunidades cristianas, mira cómo son, la caridad, esa es la primera C. Vamos con la segunda C, la convicción. El misionero es un hombre que tiene una convicción, es un hombre de fe, que tiene una relación personal con el Cristo y que ama a la Iglesia. Fue Juan Pablo II quien decía, la misión es un problema de fe. Esta es precisamente la medida de nuestra fe en Cristo y en su amor por nosotros. Convicción. El que es misionero y testimonio hace suyas las verdades fundamentales que profesa la Iglesia y es capaz de devolverlas en su integridad. Convicción. Tener una convicción es la convicción. Para nosotros, el acto de fe es lo que hace que nos volvamos hacia los otros, porque en nosotros el Espíritu Santo nos conduce a superar nuestro propio universo y a querer comunicar a los otros lo que nos hace vivir. No podemos evitar el decir a los otros lo que es esencial, lo que conforma lo esencial de nuestra existencia. La tercera característica, es decir, la tercera C del misionero, es la coherencia. La vida del misionero es un testimonio de pertenencia al Cristo y a la Iglesia. Ahí se juega su credibilidad, su disciplina de vida, su equilibrio afectivo, el conocimiento que tiene de sí mismo, sus virtudes morales,
su justa estima de sí mismo le confieren una fuerza interior y una autoridad natural para afirmarse sin agresividad y sin concesión. Ser un hombre coherente, de tal manera que las convicciones interiores que uno tiene se traduzcan en nuestra forma de ser, de actuar, de comportarnos hacia el exterior. Si no, no seremos creíbles. La cuarta C, la cuarta dimensión, es el conocimiento y le podemos añadir la competencia. Ser testigo es ser capaz de dar cuenta de la esperanza que aporta el Evangelio, por retomar la expresión del apóstol Pedro. Es haber adquirido no solo una fe personal, sino también una inteligencia de la fe. Las competencias personales dan crédito para abordar a las personas que encontramos. Hay que saber hablarles, saber comunicarles, transmitir no simplemente una buena voluntad, sino también un contenido, justificar las decisiones personales. Una quinta C que caracteriza lo que tiene que ser un misionero es la palabra carisma. Se desarrolla y da sus frutos a partir de los propios dones personales que se ponen al servicio de todos. Se trata, por lo tanto, de encontrar esos carismas. No tenemos todos los carismas. Hay que encontrar cada uno sus propios carismas y saber desarrollarlos. El misionero tiene que utilizar su discernimiento para tomar las decisiones en el momento adecuado, con valor y con prudencia. El quinto elemento, que está vinculado al primero, es decir, la caridad, es que el misionero no lleva él solo su testimonio, sino que hay toda una comunidad que lo lleva, porque se encuentra integrado en una comunidad de creyentes, de practicantes. Es la comunidad, es la Iglesia quien evangeliza, y es como participante de esa comunidad y de esa Iglesia como el testimonio se da. Es dentro de una comunión y mediante la comunión fraternal que asume diferentes formas. Puede ser una comunidad de vida, puede ser la parroquia, de forma más general la Iglesia, como el testimonio personal se da no únicamente a partir de una experiencia personal, sino de una experiencia comunitaria. Y por último, el último elemento que caracteriza cómo transmitir la buena nueva hoy día, ser testigo, cómo inscribirse en la nueva evangelización. La séptima C es la comunicación. El misionero se encarga de transmitir en torno a él la alegría de creer, sin alterar nunca el contenido del mensaje. Busca con pedagogía transmitirlo bien, hacerlo comprender respecto a personas, interlocutores que no están convencidos con antelación. Es el arte de saber comunicar, no simplemente tener las propias convicciones y transmitir un contenido, sino saber transmitirlo con pedagogía, con un método, encontrando las palabras adecuadas, las imágenes, es decir, comunicar. Cuando vemos, por ejemplo, el mensaje que lleva Jesús, se lo ha estudiado muy precisamente, no solo el contenido, sino la forma de expresarlo, cómo lo expresó Jesucristo a través de parábolas, planteando preguntas, estableciendo momentos de silencio,
adoptando ciertas posturas, por ejemplo, sube a la montaña, etcétera. Y podríamos multiplicar toda la retórica que el Señor Jesús utilizó, la simbología que fue la suya, la puesta en escena también que era suya para transmitir un contenido. No podemos reducir la evangelización sencillamente a una metodología, pero también tenemos que utilizar, sobre todo en una época que es muy sensible a las modalidades prácticas de comunicación y a las imágenes, tenemos que utilizar también todas las facetas de la comunicación, del arte de transmitir. Tels sont, dirais, les 7 C que l'on peut uniendo estas Cs y utilizando estas Cs es que podemos considerar como las cualidades, todo esto es lo que podemos considerar las cualidades del misionero hoy día. Otro capítulo que yo quisiera añadir a este compromiso misionero, a la forma de llevarlo adelante, no es simplemente responder cuáles son las cualidades, sino también cuáles son los lugares donde esta evangelización tiene que producirse, cuáles son las puertas de entrada de la nueva evangelización. Y partiendo de los trabajos del sínodo, querría abrir ante vosotros algunas de las puertas, porque la palabra nueva evangelización se aplica a situaciones sumamente distintas. La primera puerta de la evangelización hoy día es la familia. Es el primer lugar donde se engendra la fe y donde se aprende el arte de vivir en cristiano gracias al testimonio de los padres. La familia es a la vez sujeto y objeto de la nueva evangelización. Es lo que decía Pablo VI en su exhortación apostólica Evangelii non Chandi número 14. En el seno de una familia consciente de su misión, todos los miembros evangelizan y son evangelizados. La familia es el primer lugar de transmisión de la fe y de su encarnación. El segundo lugar es la educación en el sentido amplio del término. Benedicto XVI, en un discurso en 2008 a los salesianos, decía que sin educación no hay evangelización duradera ni profunda, no hay ni crecimiento ni maduración, no hay cambio de mentalidad ni de cultura. La educación constituye hoy un punto esencial para hacer frente al desafío antropológico de nuestro tiempo. Benedicto XVI habla de urgencia educativa que comienza sin duda en el seno de la familia, pero que también concierne a otros lugares, escuela católica, movimientos de juventud, las capellanías, círculos juveniles de parroquias, internados, residencias de estudiantes. La tarea educativa es considerable porque muchos jóvenes son analfabetos en el plano religioso y esta incultura se acompaña también de una pérdida de puntos de referencia antropológicos. La pedagogía pastoral no debe renunciar nunca a proclamar la gramática de la vida que enuncia el Evangelio. Yo pienso en particular a las escuelas católicas que tienen que conjugar tres palabras. Estas palabras son evangelizar, enseñar y educar en el seno de un mismo acto educativo. Este proyecto misionero tiene que ser llevado por un núcleo duro de cristianos que imprima una orientación cristiana a la escuela para llevar adelante el proyecto educativo. Entonces, segunda parte, la educación católica. El tercer lugar fundamental es la parroquia.
Hay que tener en cuenta que las parroquias al principio nacieron de un proceso de crecimiento de la Iglesia. Desde el siglo IV, la expansión de la Iglesia ha conllevado una demultiplicación y una transferencia de sustancia de una comunidad madre, allí donde residía el obispo, hacia las comunidades locales, estructuradas en torno a tres polaridades, es decir, una zona territorial, un pastor propio que dependía del obispo y una comunidad sacramentalmente constituida. ¿Y por qué la parroquia es un lugar misionero? Pues porque acompaña a la persona desde su nacimiento a través del bautismo hasta que se le entierra. Es la parroquia el lugar de celebración de todos los sacramentos de la vida cristiana. Es la parroquia la que forma mediante la catequesis a los jóvenes y a los adultos. La parroquia constituye una comunidad donde no se elige por elección, sino porque se está en un territorio determinado y se encuentra con otras personas que tienen sensibilidades distintas, distintas formas de educación, ideas diferentes, y juntos tratan de constituir una familia. La parroquia cristaliza el Evangelio y lo traduce aquí y ahora, le da cuerpo. Era Juan Pablo II quien decía que la parroquia tiene que ser el centro de la nueva evangelización. El cuarto lugar de la evangelización, y también aquí el Papa Benedicto XVI, siguiendo la estela de su predecesor, insiste especialmente en este cuarto lugar, porque son todas las situaciones eclesiásticas, movimiento, comunidades, obras apostólicas. Estas distintas situaciones constituyen hoy día una fuerza de revitalización del tejido eclesiástico. Enriquecen el patrimonio genético de la Iglesia. Y cuando observamos la historia de la Iglesia, vemos cómo estos movimientos, ya sean órdenes religiosas o comunidades que en un momento dado fueron nuevas cuando nacieron y que a continuación adquirieron una auténtica madurez, en su momento fueron roturadores, incubadores, nuevas experiencias espirituales y misioneras, y contribuyen a regenerar el cuerpo eclesiástico entero. ¿Y cuál es la posibilidad del pastor? El estar atento, el seguirles y quizá corregirles. En todo caso, el ayudarles a inscribirse en la vida de la Iglesia. Decía Benedicto XVI a los obispos de Albania: no erijáis vuestros planes pastorales en normas de lo que eso se le permite al Espíritu Santo. Una racionalización pastoral sistemática, planificada, corre el riesgo de asfixiar los acicates pastorales que representan las nuevas iniciativas. Hay que estar siempre atento a lo que surge, a lo que no estaba previsto, a lo que quizá nos molesta un poco o nos desorienta en nuestra organización. Quinta puerta de entrada hoy día de la misión de la Iglesia es la diaconía. La diaconía es la Iglesia que asume la opción preferencial para los más pobres. Es la caridad en actos. La Iglesia es juzgada y considerada sobre el servicio a los pobres y a los pequeños. La diaconía verifica la autenticidad de la fe. Es en nombre de Cristo como nosotros gratuitamente nos presentamos ante los más pequeños. Es el Cristo que nosotros descubrimos en ellos. Es Cristo a quien nosotros esperamos hacer que ellos se encuentren. La atención a los más pobres. En sexto lugar,
La piedad popular. La piedad popular que descubrimos naturalmente en las iglesias, en las capillas y en los oratorios, pero especialmente en los santuarios, en los lugares de acogida. Los santuarios son lugares de acogida, deben ser espacios de evangelización de la religiosidad. Nuestra sociedad consumista y marcada también por la secularización, pero también está marcada por la búsqueda espiritual. La nueva evangelización requiere la cristianización de la piedad popular, la iniciación a la oración cristiana. Y vemos cuánta gente viene a menudo a estos lugares donde hay una auténtica vida de oración como buscadores de Dios. En mi diócesis hay una isla que se llama la isla de Lérins, que está frente a Cannes. Y vosotros sabéis que la ciudad de Cannes es una ciudad donde hay muchas nuevas sectas, donde hay mucha gente guapa, digamos, que viene al Festival de Cine. Es muy interesante. En verano hay unas 10.000 personas que visitan la isla de Lérins, donde no hay otra cosa más que un monasterio. Pues vienen a la isla para encontrarse, para rezar, aunque no sean creyentes, porque hay una atmósfera que es distinta a Cannes. Sucede algo que pertenece a otra dimensión de la que conocen en la Croisette, es decir, en Cannes. Y cada año, durante el Festival de Cine de Cannes, hemos lanzado el Festival del Silencio, que constituye un momento en el que los artistas, los productores, les llevan en barco a esta isla y pasan allí un día completamente desconectados de toda la atmósfera del festival. Es interesante ver que los medios de comunicación prestan mucha atención a todo lo que sucede. En un mundo lleno de ruido y que bulle, reina el silencio. En un mundo de agitación y de exposición mediática, existe la oración y nada más que la oración. Y hoy día creo que existe la necesidad de esta vida contemplativa, que es el último lugar de la misión de la Iglesia y el lugar que llama a la gente a su búsqueda de interioridad y de trascendencia. En séptimo lugar, hay otra puerta de la que hemos hablado mucho en el sínodo, hablando de la nueva evangelización, y son los medios de comunicación social. Y yo pienso naturalmente en Internet, que invade la vida de mucha gente, de muchos contemporáneos, especialmente de los jóvenes. Esto tiene que abordarse no únicamente como un lugar para la Iglesia, como un medio para la Iglesia de comunicación interna o externa, sino que tiene que verse como un lugar propio de evangelización para alcanzar nuevas explanadas de la Iglesia, porque se trata de un espacio de sociabilidad, y decimos en francés, yo no sé si en español es lo mismo, y de extimidad. No, a diferencia de la intimidad, en las redes sociales se proyecta hacia el exterior todo lo que sucede dentro, por eso se diría extimidad. Es decir, que compartimos nuestra intimidad y exponemos nuestra intimidad. Internet nos hace pasar de la era de la información a la de la conversación globalizada, colectiva, donde cada internauta se convierte en un medio de comunicación en persona. Entonces, la Iglesia, que es el mayor medio social del mundo, tiene un papel fundamental que desempeñar, porque está inmediatamente conectada con lo universal, igual que Internet, y aunque la Iglesia tenga un papel muy importante que desempeñar para permitir a cualquier hombre el acceder al mensaje de la salvación, no hay que olvidar que Benedicto XVI utiliza Twitter actualmente.
Así se les pide a las nuevas generaciones de cristianos, de jóvenes, que tengan la audacia de frecuentar estos nuevos aerópagos, pero también teniendo mucho cuidado y prestando mucha atención a no caer en la adicción, porque se pueden pasar horas exponiéndose, exponer los propios estados de ánimos en las redes sociales. Porque el Evangelio no se desvela en el espectáculo. El impacto del Evangelio no se mide por el número de audiencia. Otro punto que hoy día es importante en nuestra puerta de entrada de la nueva evangelización es el arte y la cultura. La fe necesita una cultura para ser comunicada, en ausencia de lo cual se apaga. Pero esta aculturación de la fe no es una canonización de la cultura. Lleva la cultura al Evangelio para darle una nueva orientación, para convertirla en un vehículo hacia Dios y al servicio de todos. Hay que desarrollar hoy día una pastoral de la inteligencia para subrayar la necesidad que tiene la fe de la cultura y de la razón, para no reducir su contenido al sentimentalismo, a la nostalgia del cristianismo, y subrayar cómo la inteligencia va a permitir purificarse y rectificarse cuando está al servicio de la verdad. Último lugar, el número 9, la puerta de entrada, los espacios de vida social. La evangelización se vive también todos los días en el mundo de trabajo, en el ocio, en el deporte, en los compromisos ciudadanos y asociativos. La evangelización depende de la encarnación de la fe, que tiene como objetivo la transformación evangélica de nuestro mundo. La Iglesia es rica de una doctrina social y es experta en humanidad, y por lo tanto tiene que participar en la humanización de nuestro mundo y en la promoción de lo que Benedicto XVI llama una ecología de la persona humana. No podemos evangelizar fuera de nuestro mundo. Tenemos que escribir el Evangelio dentro de nuestra sociedad, participando en los debates públicos, tomando los medios de vida con nuestra especificidad humana, con la especificidad cristiana, ofreciéndosela a todo el mundo, incluso a quien la rechaza. El Evangelio no es una contracultura ni una cultura de sustitución, sino que el Evangelio se sitúa en nuestra cultura para impregnarla desde dentro, para purificarla de las patologías que la afligen, para volverla hacia las realidades. Ese es el trabajo de socialización del Evangelio, de inscripción de la fe en el mundo actual a través de las realidades humanas que son las nuestras. Y la Iglesia tiene un patrimonio y una experiencia en este ámbito que es verdaderamente considerable. Yo he hablado de la capacidad del misionero, he hablado de las puertas de entrada de la misión, de las características del misionero. Querría abrir un tercer capítulo en el compromiso misionero que ha de ser el nuestro. En primer lugar, cuáles deben ser las prioridades, o más exactamente las modalidades las modalidades de vida para que este compromiso misionero pueda llevarse al seno de nuestro mundo. El sínodo en distintas ocasiones ha hablado de una conversión pastoral que hay que llevar a cabo. Y cito los lineamenta. Ha llegado el momento de que la Iglesia haga un llamamiento a las comunidades cristianas a una conversión pastoral en el sentido misionero de su acción y de sus estructuras. Y yo querría subrayar algunos puntos de atención en esta conversión pastoral de las comunidades cristianas.
El primer punto de atención para nosotros es llegar a las personas allí donde se encuentren, tanto física como culturalmente. Lo que para nosotros es una auténtica dificultad, porque nosotros somos una iglesia histórica que posee un patrimonio de muchos siglos. Por ejemplo, vemos nuevas zonas de implantación demográfica, nuevos barrios que surgen fuera del centro de la ciudad, mientras que nuestro dispositivo patrimonial de iglesias y de capillas está concentrado en lugares históricos y vemos nacer nuevos barrios donde no hay lugares de culto. Me impactó mucho el ver cuando fui a iglesias más recientes en Estados Unidos que en cuanto que surge un nuevo barrio, inmediatamente dentro del urbanismo se prevé también el que se pueda instalar allí una capilla. Entonces nosotros somos prisioneros de una historia que es sumamente rica, pero que no siempre nos dota de esa capacidad de vivir esos desplazamientos a medida que evolucionan las sociedades, por lo menos en los países occidentales. Era un paréntesis. Pero la necesidad para nosotros en la evangelización de alcanzar a las personas allí donde se encuentren, y yo decía físicamente, pero también culturalmente, partiendo de sus preocupaciones, siguiendo el ejemplo de Jesús, que se adapta siempre a su auditorio. En el Evangelio vemos cómo Jesús habla de los problemas de la gente, de las preguntas que le hace la gente, de las dificultades con las que se encuentra la gente. Y esas dificultades son las que determinan su planteamiento. Me hago siervo de todos para ganarlos a todos, dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Segunda actitud en la evangelización, que ha de ser la nuestra, me parece importante el tener en cuenta los reproches o las reticencias de nuestros contemporáneos respecto a la Iglesia. No podemos sencillamente lanzar nuestro mensaje sin tener en cuenta los reproches y las reticencias de la gente. Hay que aprender a analizarlos y hay un cierto número de reproches que se nos hace que son ilegítimos, quizá porque corresponden a ideologías, pero también hay otros reproches que tienen una cierta legitimidad. Falta de acogida, por ejemplo. Lenguaje un poco complicado, desconectado de la vida. Hay sospechas respecto a la Iglesia. Existe el miedo a ser captado. Hay un déficit de comunicación. Tener en cuenta en nuestra forma de evangelizar estos reproches y estas reticencias. Tercera actitud en la evangelización, habida cuenta de las personas tan diferentes que se dirigen a nosotros, con sus distintos problemas, con el reproche, hay que diversificar los planteamientos según el público, entre comillas. En un mundo en el que hay múltiples opciones, no podemos conformarnos con una pastoral monolítica y estática. Hay que desarrollar, y por ello yo mencionaba distintas puertas de entrada, hay que desarrollar, decía, una pastoral que tiene distintas puertas de acceso. Promover una pastoral, yo diría, del gusto, suscitar el deseo de ir más lejos para personas que tienen una reticencia respecto a la Iglesia.
Para aquellos que no asisten regularmente a la Iglesia, que tienen una relación muy puntual con la Iglesia, quizá que acuden solo por acontecimientos puntuales, pues esos acontecimientos puntuales son preferibles a itinerarios demasiado largos y demasiado profundos. Si queremos alcanzar, por ejemplo, a los practicantes, a los que vienen regularmente a la Iglesia, ¿cómo ir más lejos? Pues hay que proponer, yo diría, una segunda conversión, quizás, para redescubrir de forma más profunda a Jesucristo, la familiaridad con el Espíritu Santo mediante la oración, la importancia de la palabra de Dios y de los sacramentos, la enseñanza de la Iglesia, ayudar a los que se comprometen un poco más para que se conviertan también ellos en evangelizadores, que sean testimonios en su vida personal, profesional, en su medio de vida. Pasar de un cristianismo de tradición a un cristianismo de adhesión, de compromiso. Otra prioridad en este itinerario, en este recorrido que os propongo para las distintas comunidades cristianas es posicionar el anuncio de la fe en la punta de la pastoral ordinaria. Ya hablaré de esta dimensión querigmática. La parroquia tiene que convertirse en misionera en el sentido en que la misión no es únicamente una actividad excepcional, episódica, sino que se sitúa en el corazón de la pastoral ordinaria. La comunidad tiene que salir del repliegue a la sombra del campanario. Fue Juan Pablo II el que tenía esta bonita expresión y decía, la parroquia tiene que buscarse fuera de sí misma. No puede limitarse a lo que yo llamo la pastoral de la ventanilla, sino que tiene que ir por delante del mundo. Las puertas de la iglesia parroquial tienen que abrirse cada vez más a todas las diversidades y experiencias humanas para inscribirlas en la universalidad de la iglesia. Otra prioridad de la que voy a hablar ahora es abrir la misión de la parroquia y las comunidades cristianas en dirección de la diaconía. El servicio a los pobres. Hay muchos pobres en este momento de crisis, hay otras formas de pobreza. La pobreza dada también por el número enorme de separaciones, de divorcios, la pobreza afectiva, la soledad de muchos. Todas estas distintas formas de pobreza son lugares de encuentro con el Evangelio. Pero todo este esfuerzo de conversión pastoral con estas distintas líneas que estoy citando, este esfuerzo de conversión pastoral, decía, no es posible si no hay antes un repliegue interior, un mirar hacia adentro. La conversión misionera tiene que ver con la toma de conciencia de la actualidad, de la urgencia de poner en marcha un nuevo dispositivo de evangelización para pasar, diría, de la lógica de un público cautivo a un público de anuncio. Este cambio, esta conversión espiritual, esta conversión pastoral interviene a menudo en contacto con otros modelos pastorales, mediante la acogida de nuevas formas de actuar, de nuevas situaciones eclesiásticas, cuyos frutos misioneros son invitaciones a nosotros mismos a vivir una conversión pastoral. Una iniciativa lateral como punto de partida puede convertirse en el motor del cambio. Lo veo a menudo en muchas experiencias entre diócesis, entre algunas diócesis que se preocupan por la evangelización. A veces hay visitas de sacerdotes para estimularse unos a otros y descubrir otras formas de actuar, otras formas
formas de llevar el Evangelio, es decir, a vivir esta fertilización cruzada los unos con los otros. No hay una única manera de actuar, sino que hay mucha posibilidad de enriquecerse cuando tomamos conciencia de la urgencia de la misión. Podemos encontrar mucho en este intercambio. Es característico de la misión hoy día, y yo querría sintetizarlo en algunos puntos de reflexión como conclusión. Los puntos de insistencia que acabo de mencionar sacan a la luz algunos aspectos específicos de la nueva evangelización sobre los que todos tenemos que trabajar. Y yo en una ocasión estaba muy atento a alguien que me decía, cuando entré en una iglesia, la forma como se me acogió, incluso antes de oír la misa y participar a los oficios, la forma en la que yo fui acogido, para mí fue tan bella que me provocó el deseo de volver. Por lo tanto, la importancia de la acogida. Un primer punto central hoy día en nuestro testimonio cristiano, en nuestra misión de evangelización, que traduce nuestra caridad y que traduce también nuestro espíritu de diaconía, es, insisto, la acogida, la escucha, la gratuidad de la hospitalidad, la disponibilidad hacia los recién llegados son expresiones atractivas y las primeras expresiones de la misión. Esta acogida puede asumir diferentes formas, pero sin duda es el primer signo de la caridad de Cristo. Segundo punto, y he hablado ya de ello, lo retomo, es hacerse cargo de las demandas pastorales. Las personas que vienen a una iglesia expresan demandas muy diferentes entre ellas. Algunas están ligadas a los sacramentos, porque vienen a pedir exequias, bautismo, un matrimonio, una boda, participar en una misa. Otros, los que no son practicantes regulares, vienen para la catequesis de los niños. Otros vienen a una iglesia por religiosidad, para bendecir objetos. También hay solicitaciones respecto a la búsqueda de una ayuda material o una necesidad de encuentro, porque necesitan hablar con alguien. El esfuerzo pastoral consiste en dar respuesta a esas demandas para evangelizarlas de una en una, es decir, descubrir en cada una de ellas un dinamismo que las abre más allá de sí mismas. La simple respuesta material no es suficiente. Todo lo contrario. A menudo, nuestras actividades, las actividades que proponemos, están concebidas para los habituales y poco para la gente de la calle. Las problemáticas, la forma de expresarse, el lenguaje, el estilo de las reuniones, la atmósfera, el ambiente, tienen que adaptarse también a estas personas que están buscando algo. Por lo tanto, primera etapa, la acogida. La segunda etapa, hacerse cargo de las demandas específicas de los unos y los otros. El tercer elemento es la organización del camino, de cómo se encamina cada uno. Cómo hallar a cada cual a partir del punto donde está, cómo le ayudamos a crecer y a avanzar. Este camino se basa en primer lugar en la cualidad de la vida fraterna en el seno de la comunidad cristiana. Si tengo que dar un consejo, desde luego, es fundar nuestra vida de comunidad cristiana en la oración, en la liturgia, en la gracia naturalmente, pero también cuidar y mimar la comunión fraternal. Ved cómo siembran. Esta calidad de la vida fraterna
es la bienvenida, la proximidad, la gratuidad, la disponibilidad y la personalización de las relaciones. Caminos y recorridos distintos permiten estructurar la conversión de cada cual, la eclosión que cada cual tiene que vivir. Entonces hay un cierto número de métodos y que se desarrollan y que son bastante interesantes. Yo decía ayer, no quiero ser absolutista en los métodos, pero los métodos dan sus pruebas y nos hacen ganar tiempo, porque responden a cosas que ya se han verificado en el exterior en su eficacia. Pienso en los recorridos alfa para los debutantes. Son las reuniones en torno a una comida, durante la comida, de una forma, a partir de testimonios, pero de una forma muy puntual. Impartimos las enseñanzas de la Iglesia sobre cuestiones muy fundamentales de la vida cristiana. Esas son experiencias de iniciación cristiana, pero bajamos mucho sobre las imágenes, los ejemplos, sobre un lenguaje que es accesible a todo el mundo. No nos conformamos con recitar el catecismo, sino, digamos, que lo estamos manejando bien, de manera que la gente que participa en este recorrido participan en esas 8 o 10 sesiones que se proponen y participan de forma muy activa. Y estoy impresionado ver en el 80 bautismo de bautismos que hicimos en nuestra diócesis, una gran parte vienen de estos cursos alfa y son actividades que hacemos en Europa Occidental. Otro método son las células de evangelización o casas del Evangelio para una profundización de forma fraternal, reunidos en pequeñas células de cristianos que están abiertas a gente que no entraría fácilmente en una iglesia, y a lo largo de estas reuniones, que tienen un carácter semanal generalmente, hay unas enseñanzas que imparte el cura, hay un intercambio, un tiempo de oración. Y estas pequeñas células parroquiales de evangelización que Don Pío inició en Italia han empezado a reproducirse, y yo creo que una parroquia de nuestra diócesis tiene varias decenas de células de evangelización que acogen a los nuevos, y con ellos llevan a cabo un trabajo de evangelización muy importante. Pero puede haber también otras formas, círculos bíblicos o propuestas vinculadas a la pertenencia a comunidades y movimientos de pequeña fraternidad. Son distintas experiencias mediante las cuales nos hacemos cargo de una forma más personalizada. No simplemente decir, usted quiere ser cristiano, se quiere convertir, pues vaya a misa. Está muy bien ir a misa, pero para ciertas personas, sobre todo para las nuevas generaciones, no siempre están dispuestas a ir a misa, quizá tengan una imagen negativa de lo que es la Iglesia. Entonces, esa pequeña fraternidad pueden ser un peldaño. Yo no digo que la liturgia no sea misionera como tal, por supuesto que lo es, pero sabéis que en los primeros tiempos de la Iglesia eran los iniciados los que participaban en la celebración, y los catecúmenos especialmente se retiraban en el momento de entrar en la oración eucarística. Cuarto elemento de este camino, a partir de la acogida hasta la organización del camino de cada uno, pasando por hacerse cargo de las distintas demandas, el cuarto elemento son los círculos de compromiso. En función de los lugares de pertenencia a la comunidad parroquial, podemos distinguir distintos círculos. Existen
las personas que van habitualmente a la parroquia, parroquianos ordinarios, otros que son parroquianos de temporada, que van cuando no llueve, cuando hace sol, cuando no se levantan demasiado tarde, cuando no se quedan dormidos. Están los ocasionales, los intermitentes del espectáculo. Los parroquianos excepcionales les ven una vez en misa o en la iglesia porque hay un acontecimiento muy especial, la boda de su hijo, el bautizo de alguien o las exequias fúnebres. Y luego están los que no tienen ningún contacto con la iglesia, que cada vez son más numerosos. Pues bien, el proyecto misionero tiene que integrar una pastoral específica para cada círculo, tratando de promover un proceso de integración del círculo, ese círculo más exterior, esa persona que no viene casi nunca a la iglesia, hacia el círculo más central, lo que yo llamo el núcleo central. Este proceso de integración tiene que hacer que el cristiano evolucione desde la parte más conservadora o consumidora a la parte actora, que él mismo se hace cargo de la vitalidad de la comunidad, que considera a la Iglesia como su casa, que se convierte en evangelizador. Esta incorporación, esta ligazón a la Iglesia es el fruto de un camino hacia Cristo, de esa vinculación con Cristo, pero también de una transformación de la comunidad para permitir a cada cual encontrar su propio lugar, de vivir el compromiso. Es el papel de un pastor, el ayudar a cada cual a que viva su propio camino y, en función de lo que es cada cual, ayudarle a desplegar su carisma. Es indispensable para el crecimiento espiritual de los miembros y comunitaria, por ejemplo, de la parroquia, este proceso de integración, esta estructura en torno de algunos elementos que retoman algunas cosas que yo ya he expresado. Lo primero, me parece muy importante, es la inscripción del recién llegado o del que asiste poco a la iglesia en un pequeño grupo, lo que llamamos un itinerario o celular de una pequeña fraternidad que podrá elegir según, yo diría, según sus gustos, según lo que más le apetezca, y que le va a permitir vivir un camino de conversión, de iniciación cristiana de tipo catecumenal, para favorecer un auténtico encuentro con Cristo. Me parece que una comunidad debe estructurarse en torno a un gran acontecimiento, que es la celebración dominical. Una comunidad sacramentalmente constituida en torno a la celebración de la Pascua del Señor. Pero como una bicicleta que tiene dos ruedas, existe otro tipo de compromiso y de pertenencia, que es la pertenencia a una pequeña estructura que permite el tener espontaneidad, facilita la proximidad, la personalización. En cada parroquia, lo ideal sería que un cristiano pueda sentirse miembro de la comunidad, de la familia que se reúne en torno al Señor, con la presidencia de un ministro ordenado, pero encontrarse también en un momento fuera de la gran celebración, en un momento de compartir, de celebración, de oración en un pequeño grupo. Considero muy importante también desarrollar un acompañamiento personalizado todo a lo largo del camino de esa persona. En algunas parroquias se dice que cada cual tiene que tener su ángel de la guardia. No todo el mundo tendrá un director espiritual, porque un cura no puede acompañar personalmente a una comunidad de 100, 200 o 300 personas. Entre la dirección espiritual y una ayuda que puede aportar a alguien que tenga sentido común y experiencia espiritual, hay que distinguir porque son dos cosas distintas.
distintas. Pero alguien tiene que poder encontrar una ayuda para aprender lo que es la oración, lo que es la escritura, para recibir una enseñanza sobre lo que sucede en la misa. Cosas muy básicas, muy fundamentales. Una primera catequesis, un acompañamiento personalizado. Muy importante también en este camino es una formación continua. La integración en la Iglesia necesita no únicamente rezar juntos, sino profundizar el pensamiento de la Iglesia. La conversión del corazón pasa por la conversión de la inteligencia para vivir con razón y con inteligencia nuestra fe. En este camino, en esta progresión en nuestra unión con Cristo y con la Iglesia para convertirnos en piedras vivas, la participación en actividades del servicio para vivir la fiebre con los demás, conocer la Iglesia desde el interior, vivir una interdependencia es fundamental, porque cuando hacemos algo juntos, cuando estamos juntos, es totalmente distinto de cuando somos puramente pasivos como consumidores. La elección del servicio tiene en cuenta la capacidad, el talento y el temperamento de cada cual. En el caso de la comunidad del camino, tenemos que tener en cuenta también la necesidad de vivir momentos en los que se profese la fe. Es la celebración dominical cuando se recita el credo, pero el itinerario cristiano creo que cada vez más está marcado o jalonado por etapas en las que esta profesión de fe tiene que volver a ser expresada, volver a ser dicha. En mi diócesis nosotros hemos bajado la edad de la confirmación. Antes la edad de la confirmación era con 15 o 16 años y ahora la confirmación se hace con 10 o 11 años por diferentes motivos. Tras esta confirmación, pedimos a la comunidad cristiana que contemple momentos en los que la gente profesa su fe. Cada año van a Lourdes, hacen una peregrinación, los que han sido confirmados, para volver a profesar su fe. Y en las parroquias se les pide en momentos determinados que vuelvan a decir que son cristianos ante todos. Si la Iglesia pide a cada misa dominical que profese su fe es porque es necesario para todo el mundo volver a expresarla. Y en este momento de nuestra sociedad secularizada, los cristianos deberían volver a expresar su fe. Hay que encontrar momentos específicos en la vida de las comunidades cristianas en las que cada cual vuelva a expresar su fe con ese espíritu que se ha vivido durante la celebración pascual, la vigilia pascual, reafirmar nuestra unión con Cristo y con la Iglesia. Y si lo hacemos en comunidad, pues bien, ello nos ayudará a vivirlo y a ponerlo de manifiesto en el mundo. Estos serán algunos elementos de reflexión que yo someto a vuestra atención, esperando que este camino de compromiso que es el nuestro pueda dar sus frutos y hacernos felices de ser cristianos. La alegría del cristiano es la de pertenecer a Cristo, pero también es la de llevar a Cristo a través del mundo. Es esa alegría que hoy vamos a celebrar en la manifestación del Señor, en su bautizo. Esa alegría tiene que ser la nuestra en este día especialmente, y yo os invito en el tiempo que nos queda, más o menos media hora, a plantear las preguntas y yo trataré de responder a vuestras preguntas.